Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Leopoldo Pescatario, estudiante de la Universidad Nacional de Altiplano. En esta ocasión vamos a aprender a manipular materiales elásticos que pueden servir en muchas sesiones eléctricas. En esta ocasión trabajaremos con la torre de Hanoi. Explicaremos cómo resolver este método sin importar la cantidad de discos, ya que para cualquier cantidad de discos el método es similar. En un momento explicaremos cuál es la variable que cambiará. Como podemos observar por aquí, tenemos, mira, 1, 2 y 3 discos. Nuestro trabajo es hacer que los discos lleguen de esta manera, en su pirámide actual, hacia el poste del lado derecho, de exactamente la misma manera. ¿Cuáles son las reglas? Simples. Vamos a ver los discos. No podemos tomar dos discos. No puedo agarrar así dos discos y meterlo como el proceso. No podemos manipular dos discos al mismo tiempo. ¿Cuál es la siguiente regla? Simple. Un disco pequeño siempre debe estar sobre un disco más grande. Por ejemplo, aquí podemos ver el disco pequeño está sobre un disco más grande, pero un disco grande no puede estar sobre un disco pequeño. Podemos ver por aquí, el disco grande tapa por completo el disco pequeño. Procedemos a explicar cómo resolver este juego de la torre de Hanoi. En primera instancia, aquí tenemos tres discos, ¿no? Como hemos creado anteriormente. Bueno, que para resolver este acertijo, en primer movimiento siempre debemos mover el primer disco, o sea, el más pequeño, el primero. Pero como es impar, en esta ocasión vamos a moverlo hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, aquí está nuestro disco en el primer poste, no hay nada en el lado izquierdo, así que se va hacia el otro lado. Los discos impares siempre se van a mover hacia el lado izquierdo. En cambio, los discos pares, como por ejemplo aquí, el segundo disco siempre se va a mover hacia el lado derecho. Ya hemos realizado dos movimientos hasta ahora. En el tercero, sí o sí, debe moverse el disco 1. Y como hemos explicado anteriormente, los discos impares se mueven a la izquierda. Y así para terminar de resolver el regla, completaremos los consejos que hemos dado anteriormente. Tenemos el tercer disco que es impar, movemos a la izquierda. Como no hay nada a la izquierda, se mueve al último poste. Ese fue el cuarto movimiento. Ahora con el quinto movimiento movemos el primer disco, el disco más pequeño, es decir, hacia el lado izquierdo. Ahora procedemos a mover este disco, el disco del medio, el segundo disco, hacia el lado derecho, porque es un disco par. Y ahora procederemos a mover el último disco, el cual fue en la ocasión séptimo movimiento. Como en la izquierda a la derecha. Y como podemos apreciar, hemos movido de la posición A a la posición C, sin alterar el orden que hemos hecho anteriormente. ¿Qué nos mostró este ejercicio? Simple. El primer disco siempre va a ser el disco que se mueva en el movimiento impar. Hemos visto que el primer disco se movió primera vez, fue en movimiento 1. El siguiente disco a moverse fue el disco de medio, fue movimiento 2. El siguiente disco a moverse fue el disco 1 una vez más, que fue el movimiento 3. Esto nos muestra una vez más que el disco 1 siempre debe moverse en los movimientos impares. Las reglas que hemos explicado anteriormente solo funcionan cuando los discos son impares, la cantidad de discos impares. Hemos trabajado con 3 discos, ahora vamos a trabajar con 4 discos. Como hemos dicho en el principio del video, la jugabilidad es la misma, es parecida. Lo único que va a variar es la dirección de los movimientos. Cuando teníamos cantidad de discos impares, el primer disco, los discos impares, se movían hacia el lado izquierdo. Ahora se van a mover hacia el lado derecho. Esa es la única regla que se mantiene. Que cambia, quiere decir que cambia. Los discos impares hacia la derecha y los discos pares a la izquierda. Pero la regla del movimiento del disco 1 en movimiento impar se mantiene. Eso quiere decir que el disco 1, una vez más, movemos en el movimiento 3. Estamos viendo en el movimiento 3 se mueve.
Bien, seguimos resolviendo para comprobar. Este disco en amarillo es un disco impar. Como tenemos discos pares, se mueve hacia la derecha. Como ya hemos movido este disco, movemos el disco más pequeño hacia la derecha. Pero como ni la derecha, nos vamos al primer poste. Y así sigamos resolviendo. Disco par a la izquierda y disco impar a la derecha. Y así terminamos de resolver el juego. Disco par a la izquierda, disco par a la derecha. Y bien, como podemos apreciar, hemos terminado de resolver el juego de la Torre de Hanoi, que en esta ocasión con discos pares. Así que en resumen, cuando tenemos discos impares, los discos impares, o sea el 1, el 2, el 1 y el 3, van hacia la izquierda. Y cuando tenemos que tener discos pares, los discos impares van hacia la derecha. Es la única norma que cambia. El resto de las normas de que un disco grande está sobre uno pequeño no se permite, o que los movimientos impares sí debe ser con el disco 1, esas reglas se mantienen. Bueno amigos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.